Muy buenas tardes. De marzo de 2021. El tema para abordar este día son las implicaciones del acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional. Y para hablar sobre este tema tan amplio tenemos como invitado al doctor Óscar Cabrera Melgar, quien es coordinador del doctorado en Ciencias Económicas y docente del programa de doctorado en la Universidad de El Salvador. También es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Michelle. Un saludo a la comunidad universitaria y a la población salvadoreña. Pues agradecer a YSUES por este espacio. Bueno, y antes de empezar con la entrevista, veremos una nota introductoria realizada por la periodista Nancy Orellana. El gobierno busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener 1.300 millones de dólares en financiamiento, reveló el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya a la agencia de noticias Reuters. Según la agencia Reuters, este acuerdo sería similar al que recientemente firmó el Fondo Monetario Internacional con Costa Rica y que obligará al país centroamericano a someterse a un fuerte ajuste fiscal. Por su parte, el ministro de Hacienda reveló que El Salvador negocia la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitirá obtener 1.300 millones de dólares de financiamiento. El Fondo Monetario Internacional desembolsaría este monto en un periodo de 3 años. A pesar que el titular de Hacienda ha revelado que en el acuerdo que está negociando no contempla la posibilidad de aumentar el impuesto al valor agregado IVA, no ha revelado la hoja de ruta de las negociaciones ni la etapa en la que se encuentra. Tampoco ha especificado cuáles son las implicaciones que tendría el país para dar sostenibilidad a la deuda. En 2016, el Fondo Monetario Internacional recomendó al país elevar la tasa del IVA al 15%. Un estudio publicado en ese mismo año por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales estimó que aplicar un incremento de esa magnitud provocaría que 157,000 salvadoreños ingresaran a las filas de la pobreza. El gobierno aseguró que el acuerdo de factibilidad extendida, que es el que está negociando, servirá para ejecutar los programas de país y ayudar a cubrir la brecha presupuestaria de 2021, 2022 y 2023. Y agregó que buscan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque este organismo brinda condiciones de pago más accesibles. Quédate en la siguiente entrevista y conoce las posibles implicaciones que tendría el país con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.300 millones de dólares y cuál es el análisis que se le hace al ministro de Hacienda al proponer la persecución de la evasión fiscal. Informó Nancy Orellana. El 92% de los países del mundo disponen de su moneda propia y esto les da acceso a un kit de políticas públicas por el lado de la demanda, es decir, tienen acceso a una política monetaria, a una política crediticia, a una política cambiaria y también tienen la política fiscal. Cuando se decide asumir una moneda de otro país, automáticamente significa, como un ejemplo, nos estamos amputando la mano derecha, es decir, la política monetaria, crediticia y cambiaria,
ya no están bajo el control del Estado, ni mucho menos de un Banco Central de Reserva, y obviamente solo queda la política fiscal. Se habla mucho que la dolarización y la eurización, en el caso del euro, es volver al patrón oro que funcionaba hasta aproximadamente la recesión de la década de los 30. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esa dolarización y vuelta al patrón oro, los gobiernos usaban la austeridad para preservar el estándar de oro y transformaron una simple recesión en una gran depresión. ¿Cómo? Los países que presentaban déficit comercial, es decir, donde las exportaciones son mayores que las importaciones, para resolver esta situación, lo que hicieron fue reducir los salarios de los trabajadores, reducir los precios de los bienes y servicios y los beneficios de las empresas. Y esta opción es lo que se llama deflación de precios y salarios. Ahora, en una economía dolarizada no se tiene la opción de devaluar o salirse del patrón oro como lo hicieron en esa época Gran Bretaña y los Estados Unidos. Esta política es obviamente la política que la economía salvadoreña va a empezar a partir de este año. Hemos visto un retraso en la producción, una caída el año pasado de menos 9%, altos niveles de desempleo, pérdidas de empleo de más de 40,000 en el sector formal y aproximadamente 150,000 en el sector informal. Ahora, lo que interesa en las economías dolarizadas entonces es mantener en equilibrio el déficit fiscal y los ratios de la deuda al PIB. Y para ello, pues se toman medidas draconianas de ajuste fiscal para, obviamente, llevar a una senda sostenible. Entonces, creo que esto es muy importante que lo sepamos porque en periodos de crisis como la ocurrida por el COVID-19, las economías dolarizadas, la única política fiscal, la única política de demanda, que es la política fiscal, termina renunciando El Salvador a esta medida fiscal a raíz de la imposición de las agencias calificadoras, de los inversionistas internacionales y no se diga de entidades como el Fondo y el Banco Mundial, que proponen una política pues de ajuste fiscal. Bueno, estamos hablando sobre las implicaciones del acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional. Nos acompaña el doctor Oscar Cabrera Melgar, coordinador del doctorado en Ciencias Económicas y docente del doctorado en la UES. También es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. Continuando con la entrevista, ¿qué es un acuerdo ampliado y cuáles son las características que tienen los países que acceden a este tipo de acuerdos, doctor? Sí, antes de entrar a ese acuerdo ampliado, que yo creo que es muy importante conocerlo, es que la comunidad universitaria sepa cuáles son los caminos que le quedan a una economía dolarizada como la nuestra. Caída en el crecimiento de menos 9% el año pasado, una reducción o pérdida de empleo, como mencionaba, de 40,000 formales, 150,000 informales, caída de las exportaciones de 2 dígitos, en fin, un aumento de la pobreza que andaba alrededor del 33%, sube hasta el 50% por las condiciones del COVID-19 y de la recesión mundial y no tener estas políticas de demanda para atenuar los impactos de, digamos,
de los choques derivados de la caída en la economía mundial. Esto creo que es muy importante, que debemos de saberlo. Ahora, si El Salvador está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario, es por una razón siguiente, y es que los niveles de deuda respecto al Producto Interno Bruto han superado el 90%, y se espera que este año pues llegue al 98%. Ahora, ya El Salvador ya tuvo su primer acuerdo en mayo del año pasado, en abril o mayo del año pasado, donde el Fondo Monetario le proveyó 389 millones provenientes de los ahorros que tenía la República de El Salvador en el Fondo Monetario a partir desde la creación después de Bretton Woods. Ahora estamos tratando de acceder a lo que se llama un servicio ampliado del Fondo Monetario. Este servicio ampliado acaba de firmar uno Costa Rica. Este servicio ha sido creado para ayudar a los países que experimentan graves problemas de balance de pagos. Se estima que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de El Salvador el año pasado llegó entre el 5 y el 6% negativo. Entonces, por lo tanto, ese es un grave problema, porque ¿cómo vamos a financiar ese déficit de cuenta corriente? Y la única manera de financiarlo es a través de endeudamientos, ya sea emitir eurobonos, que es lo que se hizo el año pasado por 1.000 millones, o acceder a créditos con banca multilateral o banca privada. El Fondo Monetario es una opción, dado que estamos en recesión, y las dos opciones que tenemos son o deflacionamos los precios y salarios, que eso viene a posteriori de la firma del acuerdo, o caemos en cesación de pagos. Entonces, la primera opción es la que está tratando el gobierno de la República de El Salvador de adoptar a través de este servicio ampliado, que, como decíamos, son para países que tienen graves problemas de balance de pagos o deficiencias estructurales o últimamente un lento crecimiento. Yo diría, la economía salvadoreña estructuralmente ha tenido en los últimos años un crecimiento como media de 2.2%. Estos programas que se llama SAF, Servicio Ampliado del FMI, son programas integrales que contemplan un conjunto de políticas necesarias para corregir estos desequilibrios estructurales donde un periodo de tiempo prolongado. Ahora, lastimosamente, Michelle, este gobierno desde el principio no definió un plan quinquenal de desarrollo en el que las empresas, los trabajadores y la población en general tuviéramos certidumbre de cuáles iban a ser las políticas que se iban a implantar en estos 5 años. No disponemos de ese plan quinquenal, de esa hoja de ruta. Entonces, lastimosamente, el servicio ampliado del FMI solo se está negociando entre el gobierno y entre los organismos como el Fondo y el Banco Mundial. Algo que es muy importante: cuando se negocia un programa de esta naturaleza o otros que se llaman programas stand-by, la negociación es entre el gobierno, entre el Banco Mundial y entre el Fondo Monetario, y se incorpora también el Banco Interamericano de Desarrollo. Los acuerdos como de esta naturaleza, lo deseable sería que todo el conjunto de medidas que se van a adoptar hubiesen sido consensuadas con la sociedad salvadoreña. Lastimosamente no vemos posible esta situación, y estos acuerdos ampliados suelen aprobarse por el directorio del Fondo Monetario por un periodo de 3 años. Es decir, incluso puede llegar un año más.
a fin de poder implementar las reformas estructurales. De hecho, la propuesta del fondo empieza en el 2021 y termina hasta 2024. Los montos que se giran en el marco del SAF deben desembolsarse en un plazo de 4 años y medio hasta un máximo de 10 años. Y acá se tienen que hacer pagos de 12 cuotas semestrales. En cambio, si El Salvador se hubiera acogido a los acuerdos stand-by, que es otro combo, llamémosle así, estos deberían de ser reembolsados en un periodo de 3 años y medio hasta 5. Entonces, aquí viene la letra pequeña del acuerdo. Cuando un país obtiene un préstamo del FMI, se compromete a aplicar políticas orientadas a reducir o a minimizar los problemas económicos y estructurales. Es decir, en el marco del SAF se espera que estos compromisos, que están incluidos en un conjunto de condiciones específicas, se centren en las reformas estructurales para corregirlo, ¿verdad? Entonces, el directorio ejecutivo del fondo, en base a una auditoría que hace un equipo de profesionales del fondo, pues se lleva al directorio una evaluación periódica, ya sea de naturaleza semestral o anual, va a depender en función del cumplimiento de los objetivos. Así va a ser ese acompañamiento por parte del equipo del fondo que monitorea a la República de El Salvador. Un paréntesis en este punto. En realidad, ¿usted ve posible que El Salvador vaya cumpliendo las metas o el periodo para hacer estos pagos, así como va la economía en el país? Sí, si gusta, antes de responderle esa pregunta, hablamos de cuáles son las acciones de política que está recomendando el fondo y que va a ir contenido dentro de este documento. Y posteriormente vemos si es factible o no cumplir con estos objetivos y sobre todo qué impactos va a tener, porque de hecho va a tener impactos en las condiciones de vida de la población salvadoreña y en términos de crecimiento. Sí, Entonces, las yo creo medidas que generalmente se establecen en estos acuerdos. Sí, creo que podemos retomar el informe que presentó el Fondo Monetario en abril del año pasado, donde ya le recomendaba a El Salvador ciertas acciones. Y creo yo que estas son la base para el acuerdo SAF. Primero, el Fondo Monetario les decía que estaba de acuerdo que el gobierno de El Salvador inyectara un paquete de medidas de gasto que el año pasado equivalía a 916 millones, ¿verdad? Esto era, digamos, importante para atenuar los impactos de la pandemia. Y ahí nosotros podemos ver un conjunto pues, de medidas, por ejemplo, el incremento de salarios por $150 que se dio a los trabajadores de la primera línea. Estos el fondo estimaba 70 millones de incremento del gasto. Gasto en salud, ya sea bienes y servicios, 260 millones. También la transferencia de $300 al 75% de los hogares eran 400 millones de dólares y otro tipo de pago 25 millones, digamos que eran 49 millones. En cuanto al gasto en la construcción de los hospitales, el gobierno consensuó con el Fondo Monetario un monto de 140, es decir, 916 fue la inyección de recursos el año pasado que corresponden al 3.5
del Producto Interno Bruto. Creo que eso es las condiciones de partida con la que el gobierno de la República atenuó en parte los impactos de la recesión mundial, de la caída de las exportaciones y el incremento en el número de personas afectadas por el COVID-19 y los impactos en las tasas de morbilidad y mortalidad. Ahora, esto para opinión del directorio del fondo, el directorio del fondo es como, es un grupo de representantes de países donde se toman las decisiones del Fondo Monetario. El directorio argumentó que la deuda se iba a elevar en 10 puntos en el año 2020, pero que a criterio del fondo este deterioro era temporal, ¿verdad? Y que se debería permitir que estas medidas temporales se caducaran en 2021, una vez que la crisis retroceda, decían ellos. Las autoridades deberían actuar rápidamente para anunciar un plan de austeridad para colocar la deuda en un camino decreciente. Entonces, creo conveniente que los 389 desembolsados por el Fondo Monetario eran parte de la inyección de recursos que hizo el año pasado el gobierno por 916 millones. Pero eso es como la primera parte de esta novela, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los impactos de la reducción en la venta de nuestros productos en el resto del mundo? Bueno, los impactos fue que tuvimos, digamos, un déficit de la balanza de pagos de 1.182. Es decir, la diferencia significó que por la caída de nuestras exportaciones, de la inversión extranjera directa, fueron 1.432. Entonces, si vemos, cumplimos con los requisitos del SAF, que se destina a aquellos países que tienen problemas graves de su balanza de pagos. Ahora, el Fondo Monetario dice, bueno, así como inyectaste en un año 3.5% del PIB, nosotros te solicitamos que desarrolles medidas de ajuste fiscal en la magnitud de 3.5 en la que obviamente el periodo te lo vamos a ampliar, que sea desde el 2021 hasta el 2024. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Bueno, por un lado, yo creo importante que la sociedad salvadoreña sepa que cuando uno está negociando con el Fondo Monetario, pues obviamente dentro de las medidas que uno recomienda son aquellas medidas que no tengan impacto en las condiciones de vida de la población. Es decir, no vamos a implementar el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Que este es altamente regresivo, y los gobiernos se decantan por medidas que se llaman de índole administrativas. En el caso de la República de El Salvador, se está decantando por una medida de factura electrónica. Ellos esperan que entre 2021 hasta 2023 recauden 128 millones, un monotributo, que es un impuesto, que son 77 millones, y por el lado de los gastos, ellos se están decantando por medidas de bienes y servicios, en el cual la estimación es de 103 millones, congelamiento de los salarios, y aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando se habla de congelamiento de salarios por 128 millones sería el ajuste. Esto significa no solo programas de retiro voluntario, ¿verdad? Aquellas personas que ya cumplieron la edad de retiro, pues se les da un
pues un bono o una bonificación por retirarse. Yo creo que también aquí va todo un conjunto de medidas para recortar el stock de trabajadores del sector público, ¿verdad? En suma, el Fondo Monetario dice que con estas medidas no es suficiente para el ajuste fiscal. Y lo que dice digamos, el Fondo Monetario es: las medidas de administración tributaria, perfecto, pero no son suficientes para garantizar el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, ya que su rendimiento, o sea, la recuperación de sus ingresos, va a tardar en materializarse. Y por otro, se necesitan, oigan bien, medidas de ingresos estructurales adicionales. Y cuando el Fondo Monetario habla de medidas de ingresos estructurales adicionales, se está refiriendo no solo a la propuesta del impuesto predial, que puede recaudar un 0.5 del PIB, sino que está hablando de impuestos, por ejemplo, a los derivados del petróleo. Está hablando del aumento del IVA del 13 al 14%, del 13 al 14.5. Y también está hablando, hay que contener la masa de salarios, congelando la contratación o facilitando la jubilación de algunos empleados públicos. Pero esto todavía no es suficiente, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la situación que, por más que la República de El Salvador esté tratando de negociar solo medidas de naturaleza administrativa por el lado de los ingresos, pues obviamente vamos a valorar la capacidad de negociación, dado que el fondo quiere, digamos, otro tipo de medidas de ingresos estructurales adicionales, ¿verdad? Llámese IVA, pues llámese impuesto predial. Estas serían, digamos, en resumida cuenta, las medidas. Ahora, en el documento que publicó el Fondo Monetario en su hoja web el año pasado, en el 2019, también viene lo que se llama una carta de intenciones. Esta carta de intenciones la firma el gobernador y el subgobernador de El Salvador ante el Fondo Monetario. Y en esta carta dice claramente: nos comprometemos a implementar un ajuste fiscal gradual de al menos un 3% del PIB en medidas permanentes durante 2021 a 2024 para lograr un equilibrio fiscal primario de 3,5% a fines de 2024, para colocar la deuda firmemente en una senda en declive y cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, este acuerdo del desembolso de los 389, pues la República de El Salvador se comprometió a hacer este tipo de medidas, ¿verdad? Vamos a ver si tiene una capacidad de negociación con el fondo. Ahora, yo digo, hay que tener mucho cuidado, y este es algo que nosotros hemos venido debatiendo con el fondo entre 2014 a 2019. En ese periodo no se necesitó de un acuerdo de este tipo de naturaleza, dado que la deuda del sector público sin pensiones desde 2010 hasta 2019 se había mantenido estable en alrededor del 51%. Y la deuda ahora, digamos, se ha disparado con pensiones hasta el 88%. Entre 2010 a 2019, las finanzas públicas obtuvieron superávit primarios, a diferencia del 2020 pues en adelante, donde el comportamiento de la deuda ha sido explosiva y donde el déficit
digamos, ha llegado a un valor de 2.488 en el 2020, el déficit fiscal, y va a rozar los menos 2.307 en el 2021. ¿Qué significa esto? Que el déficit el año pasado llegó al 10% y este año va a llegar a menos 8.9%. Pero volviendo al tema que yo decía, El Salvador, la medida de ingreso más representativo no es el Producto Interno Bruto, es el ingreso nacional disponible bruto. ¿Por qué? Porque El Salvador recibe más de 5,000 millones en conceptos de remesas familiares, pero también salen de El Salvador en concepto de beneficios, de royalties de las sucursales a las casas matrices, casi 900 millones. Es decir, si la medida de ajuste del 3% solo es calculado con el PIB, estamos cometiendo un craso error porque estamos ajustando demasiado la maquinaria productiva y la maquinaria social. Y eso va a tener graves consecuencias en términos de caída de los salarios, en términos de caída de la producción y del gasto. Si se hubiera negociado la medida de déficit fiscal respecto al ingreso nacional disponible, por ejemplo, en el 2021, el déficit con respecto al PIB es menos 8.9, pero con respecto al ingreso nacional es menos 7.7. Y la deuda, pues por igual, la deuda con respecto al PIB llega al 94.2, pero si lo hacemos con respecto al ingreso disponible, llega al 80%, ¿verdad? Entonces, eso creo que es muy importante, es uno de los primeros aspectos que yo creo que es importante tratar de insistir con el Fondo Monetario y con el directorio del fondo para que se retome una medida de ajuste fiscal que tome en cuenta los 5,000 millones de remesas familiares que recibe El Salvador. Y otro punto que yo creo que es fundamental es el siguiente. Todo recorte de gasto, todo recorte de déficit tiene efectos negativos en el empleo, en el ingreso y en el crecimiento económico. Un ajuste del 3%, como está recomendando el fondo, haría que el crecimiento económico cayera entre 1 y 1.5 hacia abajo el crecimiento económico. Y si a eso le sumamos que los niveles de producción que tuvo esta economía en el año 2019, la vamos a vamos a llegar a esos niveles hasta 2023. Entonces, estos elementos, creo yo que hay dos factores que vale la pena revisar. El fuerte ajuste fiscal que están proponiendo con el cálculo del PIB está minimizando los efectos contractivos que esto va a tener en el crecimiento económico. Si la economía este año se espera que crezca 3%, supongamos que se firme el acuerdo en mayo y empieza el acuerdo en mayo, a ese 3% habría que restarle entre 1 y 1.5 de crecimiento. Entonces, la economía durante 2021 hasta 2024 estaría creciendo mucho menos por efecto del ajuste fiscal. Y acá viene la parte de la ideología que va implícita en estos programas de ajuste fiscal. Y es el siguiente. Se supone por parte de los economistas que trabajan en el Fondo Monetario que una teoría que no ha sido validada en ningún país del mundo, que se llama austeridad fiscal expansiva, es decir, si yo recorto el gasto,
eso va a generar, digamos, credibilidad entre los inversionistas internacionales, y ceteris paribus, la economía va a crecer. Y aquí quiero citar a Jean-Claude Trichet, que era presidente del Banco Central Europeo, donde él decía, la idea de que las medidas de austeridad podrían desencadenar el estancamiento es incorrecto, decía él. La razón, decía, porque las políticas inspiradoras de confianza, pónganle atención a esto, fomentarán y no obstaculizarán la recuperación económica. En realidad, él tiene razón, no desencadenaron el estancamiento, sino que provocaron profundas recesiones en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda. Es decir, en todas aquellas economías que ellos consideraban como los PIGS, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy conveniente que la población lo sepa, porque obviamente cuando se dan este tipo de procesos como el SAF, realmente los costos del ajuste recaen en la provisión de bienes del sector público a los deciles de menores niveles de ingreso, recae en el aumento del IVA, ¿verdad? Ahora, desde la Fundación para el Desarrollo, nosotros tenemos otro conjunto de medidas que si usted quiere, Michelle, podemos ir desarrollando más adelante, y que son medidas que se apoyan en la idea que una política fiscal debe de cumplir los objetivos de equidad. Es decir, los hogares salvadoreños que más ingresos y más riqueza tienen, pues que sean estos los que financien en parte, por motivos de cohesión social, los ajustes de aquí al futuro. Y otro es, ¿de qué sirve un programa que solo está pensando en ajustar el ratio de deuda para que llegue al 60%, sin tomar en cuenta un programa de desarrollo económico y social para El Salvador, que nos permita cumplir de aquí al mediano plazo, al 2030, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿verdad? O sea, ¿para qué tener un programa que simplemente digamos, tiene ese sesgo hacia recortar deuda, ese sesgo a recortar déficit? También estas medidas de sostenibilidad fiscal que utiliza pues el Fondo Monetario, yo creo que es muy importante que la población sepa que son medidas hasta cierto punto, pues un tanto engañosas, ¿verdad? Y son engañosas en el sentido que no es cierto que la deuda y el déficit fiscal va a tener un comportamiento explosivo de aquí al 2046 o de aquí al 2087. ¿Por qué? Porque están extrapolando la existencia de una tendencia lineal sobre la base de un conjunto de datos, como es la deuda PIB o déficit, que no son lineales. Segundo, el gobierno, obviamente, cuando los niveles de deuda se le disparan y de déficit, pues lo que hace es ya sea incrementar la recaudación de impuestos o ya sea recortar un poco el gasto público. Entonces, lo que significa es que los déficits fiscales tienen una evolución cíclica, dependen de la evolución de la economía. Y otro es que este enfoque es unilateral, no está tomando en cuenta el papel del sector privado en la economía salvadoreña. Es decir, el sector privado, por ejemplo, cuando el Estado emite deuda, quien compra estos papeles es el sector privado. Entonces, la deuda
del sector público es el ahorro del sector privado, ¿verdad? Digamos, el déficit del sector público es el ahorro del sector privado. La deuda del sector público es la riqueza del sector privado. Por lo tanto, dado que, digamos, si la hacienda pública presenta una evolución de déficit estructural, de hecho lo que está haciendo es añadiendo patrimonio neto al sector privado, dado que está pagando los intereses provenientes de la emisión de letes, de eurobonos o de CETES. Esto aumenta el ingreso disponible de los hogares del sector privado que han invertido y, lógicamente, aumenta su propensión media a consumir de estos deciles de mayores niveles de ingreso, y, obviamente, ese aumento de la propensión a consumir aumentará el gasto de la economía y también va a aumentar la recaudación. Cuando se definen estos modelos de sostenibilidad fiscal, se separa el pago de intereses del déficit y se hace a partir del déficit primario. Ahora, el pago de intereses de la deuda, pues obviamente son ingresos que recibe el sector privado, pero también por esos ingresos el sector privado tiene que pagar impuestos. Entonces, por lo tanto, esto no hay que dejarlo de lado. Tanto el gasto del sector público como ese pago de intereses va a aumentar la tasa de crecimiento de la economía, por lo que puede darse la situación que la tasa de interés podría superarse por un mayor crecimiento económico. Con esto me quedo para las futuras preguntas que usted tenga. Sí, tal vez me gustaría que nos hablara sobre cuáles son las medidas o compromisos que realmente necesita el país. Podría tratarse, como usted ya lo adelantó, de una reforma estructural, pero también si se podrían incluir medidas paralelas a la implementación del acuerdo a fin de mejorar la economía salvadoreña, por supuesto. Sí, aquí el meollo de la cuestión es cómo generar esos superávit primarios para reducir la deuda. Para que comprendamos, situémonos en una piscina que tiene agua hasta cierto nivel. Esa cantidad de agua en la piscina es sinónimo del stock de deuda de El Salvador, que, como dije, anda cercano al 90%. Y a la par tenemos una manguera que está inyectando agua a esa piscina. Esa manguera, pongámosle de ejemplo, sería el déficit fiscal, que obviamente un déficit fiscal tiene una contraparte porque se tiene que financiar ese déficit fiscal con emisiones de deuda. Entonces, ese chorro de agua que entra a la piscina es lo que llamamos superávit primarios, solo que le quitamos el pago de intereses de la deuda. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo es, vea, en lugar, si usted lo que necesita son alrededor de 600 millones de ingresos para entre 2021 a 2024, nosotros le proponemos a usted que implante el impuesto al patrimonio a solo 160 personas que, según WELEX y UBX, obtuvieron una riqueza de 24,000 millones de dólares en el 2014, que es equivalente al 84% del PIB. Ahora, para cumplir esto, usted tiene que acogerse al principio de renta mundial para que esos 160 individuos que tienen la riqueza, obviamente no en El Salvador, la tienen en Estados Unidos, la tienen en Europa, cada año, digamos, el pago de impuestos que hacen para Estados Unidos se vengan para El Salvador. Si se incorpora a ese top
a ese 1%, 160 personas versus 6.5 millones, y si la tasa de impuesto anual a aquella riqueza de más de 5 millones, y también hacemos otro tramo entre 1 millón hasta 4.99, que la tasa de impuesto anual sea 1 a esa riqueza. La recaudación que tendríamos en un año serían de 300 millones de dólares. Ya no tendría usted que poner el IVA. Pero no nos quedemos hasta ahí. Así como estamos aumentando el impuesto a la riqueza de esos hogares, pues también aumentemos la tasa efectiva del impuesto sobre la renta al 30% de los hogares de El Salvador que obtienen mayores ingresos. Con ello, estaríamos recaudando al año otros 100 millones de dólares. Y podemos continuar trabajando en el combate a la evasión fiscal, y para ello se tienen que tomar medidas reales, ¿verdad? Como por ejemplo, separar del Ministerio de Hacienda la Dirección General de Impuestos Internos, dotarle de su propio presupuesto, que esté separado del ciclo político para que no se utilice políticamente, y aumentar el número de auditores por empresas. Información anecdótica que yo dispongo, cada auditor le correspondían alrededor de 300 empresas al año. Es imposible auditar estas empresas, y eso daba lugar a que solo se fueran a la gran empresa. Pero de poquito en poquito se llena el saquito, pues a la larga lo que nos interesa es con la evasión recaudar otros 100 millones al año, ¿verdad? Y yo creo que eso lo compartimos con el ministro de Hacienda, de combatir la evasión del IVA, pero las medidas que nosotros proponemos son medidas que vienen a complementar esto. También que esta Dirección General de Impuestos Internos, para que no vaya el ministro todos los jueves a poner denuncias ante la Fiscalía, lo que solicitamos es que se le faculte a la Dirección General de Impuestos Internos a realizar de manera exclusiva la administración de los impuestos, así como el cobro de las deudas tributarias, ya sea en su fase voluntaria o en su fase ejecutiva, para evitar esa duplicidad de funciones con otras instituciones públicas, llámese Fiscalía General de la República, y el entorpecimiento de los procesos que se desarrollan, ¿verdad? Estos elementos creo yo que darían más consistencia al combate contra la evasión. Y otro elemento, estos puestos, como el caso del director general de impuestos internos, que fuera una institución autónoma, como el ministro de Hacienda, como el presidente del Banco Central, tienen que ser personal técnico de alto nivel y no formar parte de un partido político, porque a la larga el interés fundamental es en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces creo que eso es muy importante, son parte de las buenas prácticas de transparencia y de rendición de cuentas que cuando yo estuve en el Fondo Monetario como gobernador era el pan de cada día, ¿verdad? Quería tocar algo relacionado con esto, de haber un acuerdo por la nueva configuración que ya vemos en la Asamblea Legislativa, que va a ser el próximo 1 de mayo, el gobierno no necesitará de diálogo con otras fracciones legislativas, pero sí es importante para la sociedad conocer la construcción de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Reflexionemos sobre esto, doctor, porque definitivamente hay toda una correlación para aprobar las medidas que sean necesarias, pero eso no quiere decir que el resto de instituciones como la Universidad de El Salvador o la institución donde usted también preside no puedan aportar a este tema tan importante y que sin duda tiene mucho
incide directamente en la vida de cada persona. Sí, nosotros desde la Fundación hemos estado proponiendo un acuerdo nacional. Este gobierno ahorita tiene el sartén por el mango y debería de posibilitar un acuerdo nacional para debatir cuáles son los principales problemas de El Salvador en todos los ámbitos. Y no solo este acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? Ahora, un primer peldaño tendría que ser conocer cuando se lleve a la asamblea o incluso antes de que se lleve a la asamblea por dónde están las negociaciones. Y yo creo que hay un organismo que se ha creado donde el señor decano de Ciencias Económicas está representado, no sé si es comité de veeduría, y el cual se encargan de ir evaluando cómo va la política fiscal y evaluar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas. Entonces, como parte de la transparencia, sería importante, digamos, hacer este acuerdo nacional, ¿verdad? Aunque, si usted me pregunta, yo en el muy corto plazo no creo que lo hagan. Bueno, de acuerdo, bueno, ya para ir finalizando, porque ya el tiempo es bastante corto, pero tal vez si nos puede hacer como una opinión de acuerdo a su experiencia como expresidente del Banco Central de Reserva, ¿cómo es todo el proceso para llegar a un acuerdo de este tipo con el Fondo Monetario Internacional y qué conductas o qué características deben de tener los funcionarios salvadoreños que representen al país en estos diálogos? Sí, creo que esa interrogante lo tenemos todos, ¿verdad? Las negociaciones con el Fondo Monetario cada año son duras, ¿verdad? Y se discute con argumentos plausibles, con investigaciones desarrolladas. No se discute así porque así. Es decir, que no solo la cabeza de las instituciones públicas tiene que ser especialista en temas financieros, fiscales, sino que también el equipo que rodea al gobierno de la República, porque frente a nosotros tenemos equipos top del Fondo Monetario con niveles de doctorados, especialistas en el sector externo, sector fiscal, sector monetario, sector real. Y lo mejor es que ellos también hacen sus cálculos. No les podemos dar a tol con un dedo. Podemos hacer proyecciones muy optimistas, pero el Fondo Monetario los aterriza y dice, no, yo creo que la recaudación máxima que ustedes pueden tener, digamos, con el impuesto predial es de apenas 0.5. Creo que están estimando demasiado. Entonces, es una serie de negociaciones, de presentaciones y obviamente esto se lleva en la CIA que está representada El Salvador. Hay asesores que también están defendiendo a la República. O sea, tener uno o dos asesores a veces hay de la CIA de Centroamérica, y ahí está España, está México, y estos son como nuestras contrapartes adentro del Fondo Monetario. Ellos también están echando la mano a la República de El Salvador. Pero digo, son negociaciones muy duras y al final de cuentas no necesariamente lo que nosotros proponemos usualmente lo aceptan en un 100%. Ellos también tienen sus propios datos, lo llevan al directorio del fondo y es en el directorio del fondo donde se aprueba o se vuelve a la negociación con observaciones, ¿verdad? Es así como
cómo se hacen este tipo de acuerdos. Y otro elemento que es bien importante son las hojas de ruta. Las hojas de ruta, que es el monitoreo periódico, y ir estimando cómo vamos a, por ejemplo, a recuperar, por ejemplo, los ingresos. Mirábamos en el caso de las medidas administrativas, por ejemplo, la factura electrónica, en el 2021 ellos solo estiman que van a recaudar la República de El Salvador va a recaudar el 0.1. En el 2022 va a subir al 0.2 del PIB. En el 2023 al 0.2. Es decir, que el 0.5 que yo hablaba es un proceso tortuoso, no es un proceso fácil. Y también estas son proyecciones. O sea, que puede dar lugar a que si la actividad económica cae, pues automáticamente el número de transacciones por factura electrónica va a caer. Y así sucesivamente con el monotributo, ¿verdad? Entonces, con el IVA, igual, se espera que este año, dice el Fondo Monetario, crezca 3% El Salvador. Nadie nos garantiza que ese 3% sea mucho menor este año, ¿verdad? Entonces, si el crecimiento económico estimado para este y para los próximos años es mucho menor al proyectado, pues todas estas medidas van a tener que ser reactualizadas. Y la medicina amarga va a ser cada vez las dosis mayores. Bueno, para ir finalizando, doctor, porque ya el tiempo es bastante corto, si nos puede dar el mensaje final a la comunidad universitaria y a la audiencia en general de YSU. Primero, yo creo que la comunidad universitaria debe de continuar desarrollando investigaciones para que las autoridades puedan opinar en base a estudios. También la universidad, obviamente, está incorporado dentro de este comité de veeduría, donde el señor decano Nixon, él está poniendo los esfuerzos de la Universidad de El Salvador para brindar un análisis más objetivo de qué está pasando en las finanzas públicas. Y por otro es la universidad durante toda su historia ha estado a favor de los intereses de la población, y yo creo que los estudiantes, el personal administrativo y los docentes deben de continuar bajo estos objetivos de apoyar a la población salvadoreña y a las luchas de la población salvadoreña. Gracias. Llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias al doctor Óscar Cabrera Melgar, coordinador del doctorado en Ciencias Económicas y docente del programa de doctorado de la Universidad de El Salvador, quien también es presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN. La entrevista es un espacio de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador que busca conocer la opinión de nuestros profesionales sobre los temas de país desde una perspectiva crítica y académica, con el fin de aportar al debate, a la diversidad de opiniones, con el fin de aportar desde el saber de esta casa de estudio. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias y un saludo a la comunidad universitaria y a la población. Hasta aquí con la entrevista de este día. Le invitamos a que nos sintonice nuevamente el día de mañana con otro importante tema. Muy buenas tardes.